¿Qué se Almodóvar? Mira, la vieja rústica ni siquiera puede permitirse un abogado de mala muerte. La frase, cargada de desprecio y pronunciada por Lucía, mi nuera, desgarró la atmósfera solemne de la sala 4. Pero lo que me rompió el corazón en 1000 pedazos no fueron sus palabras, sino el gesto de aprobación de la persona sentada a su lado. La persona que nunca imaginé que lo haría. 50 rostros en la sala del tribunal se volvieron para mirarme fijamente. Miradas de compasión y lástima se centraron en una anciana solitaria, de pie y desamparada en el estrado de los testigos. En ese preciso instante, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. El dolor desapareció, dando paso a una frialdad absoluta. En ese momento, dejé de reconocer a mi hijo, y en su lugar vi a un verdadero adversario. Mi nombre es Elvira Montoya, y acabo de cumplir 68 años. A mi edad, debería estar meciéndome en mi silla de mimbre en el porche de nuestra casa en las afueras de Guadalajara, respirando el aroma de las gorditas de maíz recién hechas y jugando con mis nietos. Pero, por una cruel ironía del destino, hoy estoy aquí, en la extraña y fría Ciudad de México, para enfrentarme a mi propia sangre. Mi vida entera ha estado marcada por el trabajo duro. Desde que mi esposo falleció, vendí tamales uno por uno bajo el sol abrasador del mercado de Chiapas para pagar los estudios de Esteban. Esas manos, llenas de cicatrices y con el olor a grasa impregnado, a los ojos de mi nuera de ciudad y también de mi hijo, no eran más que la imagen de una vieja inútil. Creen que he venido al juzgado con las manos vacías, temblando, dispuesta a inclinar la cabeza y firmar los papeles que les cederán la casa de nuestros antepasados, el último bien que nos queda para que paguen sus deudas de juego y mantengan su lujoso estilo de vida. Pero olvidaron una cosa. Por mis venas corre la sangre de las mujeres mexicanas que no saben doblegarse. Y quien ha ayudado a construir un imperio siempre sabe muy bien dónde están enterrados los secretos. El juez entró en la sala, un hombre severo de la vieja escuela. Observó mi mesa vacía, a excepción de un vaso de agua tibia y un viejo cuaderno de notas con la cubierta de cuero gastada, y frunció el ceño. Señora Montoya, le preguntaré esto una sola vez, dijo con voz grave y resonante. Su hijo y su nuera reclaman la totalidad de la herencia basándose en un nuevo testamento. Usted se enfrenta a un equipo legal de primer nivel. ¿Está completamente segura de que desea proceder sin representación legal? El abogado de Lucía se levantó de inmediato, ajustándose la corbata con arrogancia. Protesto por la caracterización, señoría. Simplemente estamos asegurando el patrimonio para evitar los gastos frívolos de la vejez. Le hemos ofrecido a la señora Montoya una generosa pensión y el uso de la vieja camioneta. Ella se ha negado por puro rencor. Apreté mi viejo cuaderno contra el pecho y levanté la cabeza para mirar directamente a los ojos del juez. Por un instante, el miedo en mis ojos pareció desvanecerse, reemplazado por la firmeza de una roca. No puedo permitirme un abogado, señoría, respondí, con una voz extrañamente serena, porque mi hijo bloqueó mi acceso a nuestras cuentas conjuntas hace 3 meses. Me puse de pie, y el sonido de la silla al raspar contra el suelo de madera creó un ruido chirriante. No subí al estrado, sino que me paré en medio del pasillo y abrí la primera página del cuaderno. El crujido del papel resonó con claridad en el silencio sepulcral. Señoría, acepto que no tengo títulos colgados en las paredes de esta sala. Acepto que no visto trajes de seda ni tengo un ejército de asistentes. No necesito un abogado. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire frío, mirando directamente a Esteban, cuya frente comenzaba a sudar. No lo necesito, porque nadie conoce los pecados y las mentiras ocultas en esta familia mejor que la persona que los ha presenciado y limpiado en silencio durante toda una vida. Y hoy, toda esa basura será sacada a la luz, pieza por pieza. El juez se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de curiosidad. La sonrisa se borró de los labios de Lucía. Esteban tragó saliva con dificultad. Y yo apenas estaba comenzando. Todo comenzó hace 3 meses, cuando el aire en nuestro rancho todavía estaba impregnado con el olor de la muerte. Aún recuerdo el aroma empalagosamente dulce de los cempasúquiles que inundaban la sala de estar. Había velas encendidas por todas partes. La cera goteaba sobre los candelabros de plata como si la propia casa llorara por la partida de mi esposo, Roberto. Fue
Fue un funeral tradicional, tal como él lo hubiera querido. Los vecinos trajeron tamales y café de olla, y rezaron el rosario en un murmullo constante. Pero en medio de ese coro de dolor compartido, había una nota discordante y escalofriante. Esteban, mi único hijo, estaba de pie junto a la ventana, distante y frío. No se acercó ni una sola vez al ataúd de su padre. No miró el retrato de Roberto rodeado de flores anaranjadas. Sus ojos, antes tan claros y afectuosos, estaban ahora fijos en el suelo o se desviaban constantemente hacia su esposa en busca de dirección. Parecía un niño asustado que acababa de romper un jarrón valioso, no un hombre despidiendo a su padre. Y luego estaba ella, Lucía. Mi nuera no llevaba el luto en el alma, solo en la ropa. Su vestido negro era demasiado ceñido, demasiado chic para un funeral en el campo, y el taconeo impaciente de sus zapatos sobre el viejo suelo de madera sonaba en mis oídos como los clavos de un martillo. Mientras yo recibía los abrazos de pésame de los vecinos, sorprendí la mirada de Lucía fija en los cuadros antiguos de la pared. No los miraba con nostalgia o aprecio. Era la mirada de un tasador consultando un catálogo de subasta, calculando, sumando, restando, valorando. Cuando el último invitado se fue y la pesada puerta de roble se cerró, el silencio que se instaló no fue de paz. Fue la calma que precede a la tormenta. Apenas me había sentado en el viejo sillón de Roberto, con el pañuelo todavía empapado en lágrimas, cuando Lucía se acercó. No me ofreció una taza de té caliente. No me preguntó si estaba bien. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y fue directa al grano. ¿Dónde está la combinación de la caja fuerte, suegra? ¿Y en qué cajón está el testamento de papá? Sentí un nudo en el estómago. Mi marido ni siquiera se había enfriado en su tumba, y los buitres ya empezaban a sobrevolar. Miré a Esteban, esperando que dijera algo, que exigiera un mínimo de respeto para su madre. Pero mi hijo solo se aflojó la corbata, evitó mi mirada y murmuró: «Es solo un trámite, mamá. Hay que hacerlo pronto para salir de esto». Intenté justificarlo. Me mentí a mí misma diciéndome que el dolor hace que la gente actúe de forma extraña. Quería creer que era una torpe muestra de preocupación. Pero esa noche, la intuición de una madre no me dejó dormir. A las 2 de la mañana, me levanté de la cama y arrastré mis pies cansados por el pasillo oscuro. La casa crujía con el frío de la noche. Me dirigí al despacho de Roberto, buscando un poco del consuelo de su familiar olor a tabaco y cuero. Pero la puerta estaba entreabierta. Una franja de luz amarilla cortaba la oscuridad del pasillo. Me acerqué de puntillas. Lucía estaba allí. Estaba sentada cómodamente en la silla de mi esposo, la silla que, en vida de él, nadie se atrevía a ocupar sin permiso. Los cajones del escritorio estaban abiertos de par en par. Había papeles esparcidos por todas partes. Revolvía contratos de seguros, títulos de propiedad, libretas de ahorro. Sus dedos pasaban las páginas con una rapidez y una avidez que me revolvieron el estómago. Empujé la puerta para entrar. Lucía levantó la vista, sin el menor sobresalto ni miedo. Me miró con una calma aterradora, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz temblaba de ira. «¿Cómo te atreves a revolver las cosas de Roberto cuando apenas acaba de morir?». Lucía cerró lentamente una carpeta. Suspiró, como un adulto que tiene que explicarle algo pacientemente a un niño lento. «Mamá, ya está mayor, y el dolor la tiene confundida. Solo estoy ayudando a organizar los papeles. Es mejor que nosotros nos encarguemos de estas cosas complicadas. Usted descanse». Su tono de voz era falsamente dulce, pero sus ojos recorrían la habitación, desde la costosa lámpara Tiffany hasta la estantería llena de valiosas primeras ediciones. No era la mirada de una nuera devota. Era la mirada fría y calculadora de un depredador que acaba de encontrar un tesoro. Y yo, la vieja viuda, no era más que un mueble viejo que se interponía en su camino para apoderarse de todo. 2 semanas después del funeral, el golpe final llegó en una oficina con olor a cera para muebles y café rancio. Estábamos en el despacho de Rodrigo, el notario. Rodrigo no era solo un abogado para nosotros. Era el compadre de mi esposo. Había comido en mi mesa innumerables domingos. Había bebido tequila con Roberto en el porche hasta el amanecer. Yo lo consideraba familia. Por eso, cuando empezó a leer el documento con voz monótona, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo,
Roberto Montoya, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de la hacienda La Esperanza, la casa principal y el 100% de las acciones de la empresa a mi hijo, Esteban Montoya, y a su esposa, Lucía. El mundo se detuvo. Miré a Rodrigo, esperando que fuera una broma de mal gusto, pero él no me miró a los ojos. Mantuvo la vista clavada en el papel, como si las letras fueran lo único interesante en el mundo. Continuó leyendo. A mi esposa, Elvira, le dejo la camioneta Ford modelo 98 y una asignación mensual de $500 para sus gastos personales. Esta asignación quedará a discreción de los herederos principales, siempre y cuando ella mantenga una conducta adecuada y no interfiera en la administración de los bienes. Una conducta adecuada, como si fuera una niña pequeña o una mascota. Sentí una presión en el pecho que casi me impide respirar. Miré a Rodrigo fijamente. «Compadre», dije con la voz rota, «tú conocías a Roberto mejor que nadie. Tú sabes que él jamás me haría esto. Jamás me dejaría desamparada en la calle». Rodrigo finalmente levantó la vista. Sus ojos eran esquivos. Intentó servirse un vaso de agua, pero su mano temblaba tanto que el agua se derramó sobre la mesa de caoba. «Es la última voluntad de Roberto, comadre. Los papeles están en orden. Se firmó ante testigos. No hay nada que yo pueda hacer». Antes de que pudiera responder, Lucía tomó la palabra. Su voz era tranquila, razonable, la voz de alguien que explica matemáticas a un ignorante. «Es lo mejor, mamá. Esteban y yo somos jóvenes. Tenemos la energía para sacar adelante el negocio. Tú ya estás grande. Necesitas descansar. Hemos pensado que lo mejor para ti sería la residencia de ancianos Santa María. Es un lugar muy bonito». «¿Y si no quiero ir al asilo?», pregunté, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos. Lucía se encogió de hombros, restándole importancia. «Bueno, supongo que podrías acondicionar el cuarto de herramientas que está detrás del jardín. Es pequeño, pero con una buena limpieza podría ser habitable. Así no estorbarías en la casa grande cuando tengamos invitados importantes». El cuarto de herramientas, el lugar donde guardábamos las palas y el abono. Mi nuera me estaba ofreciendo vivir como un perro en el patio de la casa que yo ayudé a construir ladrillo por ladrillo durante 40 años. Me giré hacia mi hijo. Esteban estaba sentado en la esquina del sofá de cuero, mirando sus zapatos italianos como si fueran la cosa más fascinante del universo. «Esteban», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada en esa habitación fría. «Mírame a los ojos. ¿De verdad crees que tu padre, el hombre que trabajó de sol a sol para darnos todo, querría ver a tu madre viviendo en una casucha o encerrada en un asilo? ¿De verdad vas a permitir esto?» Esperé. Esperé a que mi hijo, el niño al que le curé las rodillas raspadas, el hombre al que defendí siempre, levantara la cabeza y dijera que no, que era un error. Pero Esteban no levantó la vista. Simplemente se encogió en su asiento, haciéndose más pequeño. «No lo molestes, mamá», interrumpió Lucía, respondiendo por él como si fuera su dueña. «Esteban sabe que esto es lo correcto. Papá sabía que tú no tienes cabeza para los negocios. Es por tu bien. Simplemente no sabes administrar el patrimonio». En ese momento, la tristeza desapareció. La imagen de mi hijo cobarde y mi compadre tembloroso se grabó a fuego en mi mente. Me di cuenta de que mi bondad había sido mi perdición. Habían confundido mi silencio con estupidez y mi amor con debilidad. Me estaban echando de mi propia vida con un papel firmado por una mano moribunda. Me levanté despacio. No grité. No lloré. Alicé mi falda vieja y tomé mi bolso. Miré a Rodrigo, que seguía secando el agua derramada con una servilleta, y luego a la pareja que se creía dueña del mundo. «Quédense con la casa», dije en voz baja. «Quédense con todo. Pero recuerden este momento. Porque hoy no solo han enterrado la memoria de Roberto. Hoy han enterrado a su madre». Salí de la oficina sin mirar atrás, subí a la vieja camioneta oxidada que supuestamente era todo lo que valía mi vida, y conduje hacia la incertidumbre. Pero mientras el motor rugía, algo dentro de mí también empezó a despertar. Amigos queridos, si ustedes fueran yo, ¿qué harían al ser expulsados de su propio hogar por el hijo que trajeron al mundo? Por favor, dejen un comentario con la palabra justicia si quieren que les enseñe una lección que nunca olvidarán. Y no olviden darle me gusta a este video para darme fuerzas en este camino para recuperar mi dignidad.
Terminé viviendo en un departamento minúsculo en la periferia de la ciudad. Las paredes olían a humedad y la única ventana daba a un callejón gris donde apenas entraba el sol. Lucía seguramente pensó que yo estaría aquí llorando sobre mis recuerdos, acurrucada en la cama como un animal herido esperando el final. Se equivocó profundamente. No pasé mis días lamentándome ni tejiendo chambritas. Pasé mis días recordando quién solía ser antes de convertirme solamente en madre y esposa. Durante 30 años, fui Elvira, la señora de la casa, la que horneaba pasteles y cuidaba los rosales. Pero antes de eso, yo era la licenciada Montoya y una abogada corporativa. Por más tiempo que lleve retirada, nunca olvida cómo armar un caso desde las sombras. Mi primer movimiento fue contactar a Rosa, nuestra ama de llaves de toda la vida. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. Rosa llegó nerviosa, mirando por encima del hombro. Me contó que la hacienda era un caos absoluto. Muebles antiguos vendidos por internet a precios de remate, fiestas ruidosas hasta el amanecer y, lo más importante, cobradores tocando la puerta a deshoras preguntando por el patrón. Eso confirmó mi sospecha inicial. No me echaron solo por odio o desprecio. Me echaron por necesidad urgente. Luego busqué a don Manuel. Él había llevado la contabilidad de la empresa de Roberto durante 2 décadas hasta que Esteban lo despidió hace 6 meses por ser demasiado anticuado. Don Manuel llegó a mi pequeño departamento con una pila de carpetas bajo el brazo y la indignación pintada en el rostro. Nos sentamos en mi pequeña mesa de plástico barata. Lo que me mostró me heló la sangre, pero también encendió mi cerebro analítico. Mi hijo, mi querido Esteban, no era el empresario visionario que él presumía ser. Era un desastre financiero. Los estados de cuenta eran un mapa detallado de su ruina. Deudas de juego, inversiones absurdas en monedas digitales que se desplomaron de la noche a la mañana y préstamos personales con intereses usureros. Mi hijo debía millones, se estaba ahogando en su propia incompetencia y decidió usar el salvavidas de la herencia de su padre, aunque eso significara ahogar a su propia madre para mantenerse a flote. Sentí pena. Una pena profunda y amarga por su estupidez. Siempre dicen que los padres terminan pagando los errores de los hijos, pero mientras leía las cifras rojas, decidí que esta vez yo no iba a pagar esa factura. Sin embargo, la pieza clave del rompecabezas no fue la deuda, fue lo que don Manuel sacó al final de su maletín. Un papel arrugado, una impresión rescatada de la papelera de reciclaje del servidor de correos corporativo antes de que le bloquearan el acceso. «Mire esto con atención, señora Elvira», me dijo don Manuel con voz grave, señalando un párrafo resaltado. Era un correo electrónico. El remitente era Lucía, el destinatario era Rodrigo, el notario, el compadre, el traidor que comía en mi mesa. La fecha del correo era 2 días antes de que Roberto entrara en coma por la morfina. El mensaje era corto, brutal y completamente incriminatorio. Decía textualmente: «Haz que los papeles salgan rápido, Rodrigo. Si logras que el viejo firme antes del fin de semana, el 10% del valor total de la hacienda es tuyo. Necesitamos liquidez ya, así que deja de poner excusas morales y haz tu trabajo». Dejé el papel suavemente sobre la mesa. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró por la angustia. Al contrario, todo dentro de mí se volvió muy quieto y muy claro. No era solo una disputa familiar desagradable. Era una conspiración criminal. Lucía era el cerebro maquiavélico, Esteban el títere desesperado y Rodrigo el cómplice comprado por un porcentaje. Me habían subestimado de la peor manera posible. Pensaron que era una vieja ignorante que no sabía usar una computadora ni leer un balance financiero. No sabían que acababan de entregarme el arma cargada perfecta para destruirlos. Miré a don Manuel y, por primera vez en 3 meses, sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue la sonrisa fría de quien ya tiene el veredicto ganado antes de que empiece el juicio. Decidir representarme a mí misma ante el tribunal no fue un acto de arrogancia ni de locura senil. Fue un acto de memoria. Lucía y Esteban creen que mi mayor logro en la vida fue mantener los pisos brillantes y las tortillas calientes en la mesa. Creen que mi cerebro se secó entre recetas de cocina y novelas de la tarde. No tienen ni la menor idea de con quién se están metiendo. 30 años atrás, mucho antes de ser la respetable señora de Montoya, yo era conocida en los círculos legales de la capital como la solucionadora.
Trabajaba en los despachos corporativos más agresivos del país. Cuando una fusión millonaria se complicaba o una empresa necesitaba limpiar un desastre legal discretamente, me llamaban a mí. Yo era un tiburón con falda. Renuncié a todo eso cuando nació Esteban. Guardé mis títulos, mis trajes sastre y mi ambición en una caja de cartón sellada con cinta canela. Lo hice para que Roberto pudiera brillar, para que él se sintiera el patriarca proveedor, el hombre fuerte de la casa. Fue mi elección, y no me arrepiento de haber cuidado a mi familia. Pero cometí el error fatal de dejar que olvidaran de lo que soy capaz. Pensaron que mi silencio era ignorancia. Esa noche, en mi pequeño departamento alquilado, la madre abnegada se fue a dormir y la abogada despertó. Mi mesa de plástico se convirtió en mi escritorio. Mis lentes de lectura se convirtieron en mi arma. Redacté mociones, preparé la estrategia de interrogatorio y organicé la evidencia con una claridad mental que no sentía hace décadas. La adrenalina volvió a correr por mis venas. Ya no me sentía como una víctima acorralada. Me sentía como una cazadora afilando sus cuchillos en la oscuridad. Fue entonces cuando lo encontré. Estaba revisando una caja de zapatos llena de cosas viejas que logré sacar de la casa antes de que Lucía cambiara las cerraduras. Cables enredados, cargadores viejos, llaves que ya no abrían nada, y en el fondo, cubierta de polvo, estaba la grabadora digital de Roberto. Era un aparato pequeño y negro. Roberto siempre la llevaba en el bolsillo de la camisa de trabajo. La usaba para dictar notas sobre el ganado, reparaciones de cercas o listas de compras para la ferretería. Era su memoria externa. Le puse baterías nuevas. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la ansiedad de escuchar su voz una vez más. Esperaba oírlo quejarse del precio del alimento para vacas o recordarse a sí mismo comprarme flores. Presioné el botón de reproducción. La pantalla parpadeó y el audio comenzó. No era una nota sobre el rancho. El sonido era irregular, con mucha estática, como si la grabadora estuviera escondida bajo una almohada o entre las sábanas. Luego, escuché su voz, pero no era la voz fuerte y segura de mi esposo. Era un susurro ronco, la voz de un hombre asustado y dolorido. Elvira, perdóname mi vida. La voz de Roberto se quebraba. No sé si vas a escuchar esto. Esteban me está obligando. No me deja descansar. Me quitó el botón para llamar a la enfermera anoche porque no quise firmar. Hizo una pausa larga. Solo se escuchaba su respiración dificultosa. Lucía trajo a ese abogado sucio, a Rodrigo. Dice que si no firmo los papeles nuevos, no te van a dejar ver a los nietos nunca más. Dice que te van a declarar incompetente. Tengo miedo, vieja. No sé qué me están poniendo en el suero, me siento muy mareado. Todo esto es una trampa. Perdóname por no ser más fuerte. El audio se cortó abruptamente. Me quedé sentada en silencio, con el aparato apretado en mi mano, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y saladas. Lloré por mi Roberto, por su sufrimiento, por la tortura que vivió en su propia cama de muerte, a manos de la sangre de su sangre. Pero en medio de ese dolor, algo se cristalizó dentro de mí. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Miré la pequeña grabadora negra sobre la mesa. Ya no era solo un recuerdo sentimental. Era una espada. Era la voz de los muertos exigiendo justicia. Apagué la luz de la cocina. Mañana entraría al tribunal. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí lástima por mi hijo. Él creía que iba a pelear contra una anciana viuda. No sabía que estaba a punto de enfrentarse al fantasma de su padre y a la furia de una abogada que nunca perdió un caso. Silencio. Eso fue lo único que se escuchó después de mi declaración inicial. Un silencio denso y pesado que llenó cada rincón de la sala del tribunal. El juez tuvo que golpear su mazo contra el estrado para romper el hechizo, aunque el eco de mis palabras seguía flotando en el aire como una amenaza invisible. Orden. En la sala. El juez frunció el ceño, ajustándose las gafas mientras me miraba con una mezcla de curiosidad y advertencia. Señora Montoya, ha hecho una declaración muy grave. Espero que tenga pruebas sustanciales para respaldar su afirmación de que hay criminales en esta audiencia, y no solo el dolor de una madre despechada. Por supuesto, su señoría, respondí con la calma de quien ha jugado este juego 1000 veces. El abogado de mi hijo se puso de pie de un salto. Era un hombre joven, engreído, con un traje italiano que brillaba demasiado bajo las luces fluorescentes. Se llamaba licenciado Peralta.
Sabía que sus honorarios estaban siendo pagados con el dinero que Esteban había sacado de las cuentas de la empresa la semana pasada. Básicamente, yo estaba financiando mi propia ejecución. Su señoría. Esto es absurdo, dijo Peralta, soltando una risita nerviosa mientras se dirigía al juez sin siquiera mirarme. La señora Montoya está claramente alterada. Entendemos su duelo, pero este tribunal no es lugar para desvaríos emocionales ni teorías de conspiración. La señora no tiene conocimiento del Código Civil ni de los procedimientos testamentarios. Estamos perdiendo el tiempo de este tribunal con fantasías de ama de casa. Miré a Esteban. Estaba sudando. Gotas de sudor frío corrían por su sien y bajaban hasta el cuello de su camisa almidonada. Sus manos temblaban sobre la mesa. Él sabía que algo andaba mal. Lucía, por otro lado, dejó de sonreír. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído con urgencia, sus ojos clavados en mí como dos dagas. «Permítame diferir, licenciado Peralta», dije, mi voz clara y cortante atravesando la sala. Caminé 2 pasos hacia la mesa de la defensa. No necesitaba gritar. Su argumento sobre mi ignorancia es irrelevante para los hechos. Pero ya que menciona el Código Civil, hablemos del artículo 1519, referente a la nulidad de los testamentos por vicios en el consentimiento. O mejor aún, hablemos de los requisitos formales de la notaría pública según la ley del notariado vigente en este estado. Peralta se detuvo en seco, parpadeó, confundido por la terminología precisa que acababa de salir de la boca de la anciana con el vestido viejo. «Disculpe», balbuceó. Abrí mi cuaderno de cuero. Mis dedos pasaron las páginas con precisión quirúrgica hasta encontrar el documento que necesitaba. «Su señoría», continué, ignorando el asombro del abogado. «El testamento presentado por la parte actora, marcado como prueba A, tiene un sello notarial con fecha y hora. Según este documento, mi esposo Roberto firmó su última voluntad ante el notario Rodrigo Valenzuela a las 4 de la tarde del día 12 de mayo. Levanté la vista y miré directamente a Lucía. Ella se puso pálida. «Sin embargo», dije, sacando otro papel, «aquí tengo el registro de entrada de visitas del Hospital Central. El notario Valenzuela no se registró en la recepción hasta las 5:30 de la tarde de ese mismo día. Es una imposibilidad física, licenciado Peralta. A menos que el notario tenga el don de la ubicuidad, ese sello fue puesto antes de que él pusiera un pie en la habitación de mi esposo. Y eso, según la ley, convierte el documento en un acto jurídico inexistente por falta de solemnidad». El juez se inclinó hacia adelante, tomando el documento que le ofrecía el alguacil. Sus ojos se movieron rápidamente entre el testamento y el registro del hospital. «Licenciado Peralta», dijo el juez con voz grave, ¿tiene alguna explicación para esta discrepancia temporal? El abogado se aflojó el nudo de la corbata. Ya no parecía tan arrogante. Empezó a tartamudear, buscando papeles en su maletín desesperadamente, tirando un bolígrafo al suelo en su torpeza. «Bueno, su señoría, seguramente es un error clerical, un error de dedo del recepcionista del hospital. Ya sabe cómo son esos lugares públicos». «No es un error clerical», interrumpí tajantemente. «Es un fraude, y usted lo sabe». Peralta se puso rojo de ira, se sintió acorralado por una mujer a la que consideraba inferior. Decidió jugar su última carta, la carta sucia. Se enderezó y señaló con un dedo acusador hacia mí. «¡Objeción!», gritó, perdiendo la compostura. «Su señoría, pido que se desestime la intervención de la señora Montoya y se le asigne un tutor legal inmediatamente. Es evidente que alguien más le escribió ese guión. Ella no tiene la capacidad mental ni la formación para entender lo que está leyendo. Es una simple ama de casa que está siendo manipulada. Solicito que se anule su autodefensa por falta de competencia técnica». La sala se quedó en silencio otra vez. Esteban se cubrió la cara con las manos. Lucía miraba al abogado con una mezcla de esperanza y terror. Me quité los lentes de lectura despacio. Los doblé y los dejé sobre la mesa junto a mi cuaderno. Respiré hondo. Había llegado el momento. El momento de quitarme el disfraz que había llevado por amor a mi familia durante 30 años. Miré al joven abogado a los ojos. Él sostuvo mi mirada, desafiante, creyendo que me había ganado. Pobre iluso. «Licenciado Peralta», dije, mi voz bajando una octava, volviéndose fría como el acero. «Usted me llama simple ama de casa.
Y tiene razón. He sido ama de casa por 3 décadas. He limpiado pisos, he criado hijos y he cuidado a un marido enfermo. Y lo hice con orgullo. Di un paso hacia él. Él retrocedió instintivamente. Pero antes de limpiar pisos, yo limpiaba desastres corporativos que harían que su pequeño despacho de abogados se orinara en los pantalones. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña tarjeta plastificada, vieja y amarillenta, pero perfectamente legible. La levanté para que el juez y toda la sala pudieran verla. Cuando usted todavía estaba aprendiendo a escribir su nombre con crayones en el kinder, licenciado, yo estaba ganando el caso de fusión más grande en la historia de este estado contra la petrolera transnacional que intentó robar nuestras tierras. El juez abrió los ojos como platos al reconocer el nombre en la tarjeta. Mi nombre es Elvira Montoya, pero en el mundo legal, hace una vida, me conocían como la arregladora. Mi cédula profesional número 420 sigue vigente y activa. Así que no, licenciado. No necesito un tutor. Y le sugiero que revise muy bien sus precedentes, porque estoy a punto de darle la lección de derecho que no aprendió en la universidad. Un murmullo estalló en la galería. Los periodistas que estaban medio dormidos en la fila de atrás comenzaron a teclear furiosamente en sus teléfonos. Miré a la mesa de los demandantes. Lucía estaba petrificada, con la boca ligeramente abierta, como si acabara de ver un fantasma. Esteban me miraba con terror absoluto. Él había crecido pensando que su madre solo servía para hacer pasteles. Nunca supo quién era yo realmente. Nunca se molestó en preguntar. Ahora lo sabían. Y el miedo que vi en sus ojos fue la primera victoria de la mañana. Su señoría. La codicia es un pecado que a menudo se esconde detrás de los números y los libros de contabilidad. Pero la crueldad es diferente. La crueldad siempre deja una cicatriz pública. Y para entender por qué mi hijo y su esposa falsificaron ese testamento, usted necesita entender primero cuánto me desprecian. Caminé hacia el proyector que estaba en el centro de la sala. Mis pasos eran lentos pero seguros. No estamos aquí solo por una firma falsa, señor juez. Estamos aquí porque hace exactamente un mes se celebró la gala del 30º aniversario de la empresa que mi esposo y yo fundamos. Una fiesta para celebrar el legado de Roberto. Yo asistí, por supuesto. Pensé que, como cofundadora y viuda, mi lugar estaba allí. Me detuve y miré a Lucía. Ella evitó mi mirada, fingiendo acomodarse un mechón de cabello. Esa noche, me puse el único vestido de gala que me quedaba. Un vestido de seda azul marino que Roberto me regaló hace 10 años. Estaba un poco pasado de moda, lo admito. Y quizás me quedaba un poco holgado porque la pena me ha quitado el apetito. Pero me sentía digna. Me sentía lista para honrar a mi esposo. Pero cuando llegué al salón de eventos del Hotel Imperial, la realidad me golpeó en la cara. Lucía me interceptó en la entrada antes de que pudiera saludar a los socios antiguos. No me dio un beso. No me sonrió. Me tomó del brazo con una fuerza innecesaria, sus uñas largas clavándose en mi piel flácida a través de la tela del vestido. Me dijo que había habido un cambio en la organización de las mesas. Me arrastró lejos de la mesa principal, esa mesa central, con los centros de mesa de orquídeas blancas, donde se sentaban los directivos y los inversionistas. Me llevó hasta el rincón más oscuro del salón, justo al lado de las puertas batientes de la cocina, donde el ruido de los platos y el olor a grasa eran insoportables. Ahí estaba mi lugar, una mesa pequeña, sin mantel de lino, rodeada por los choferes de los invitados y el personal de seguridad que estaba en su descanso. Lucía me dijo que era por mi bien. Dijo que en la mesa principal iba a haber conversaciones de negocios muy complejas, y que yo, con mi edad, solo me iba a aburrir o a confundir a los clientes VIP con mis historias de vieja. Dijo que ahí, en la oscuridad, estaría más cómoda y no estorbaría la imagen moderna que la empresa quería proyectar. Me senté. Acepté la humillación en silencio porque no quería arruinar la noche de mi hijo. Vi desde lejos cómo Esteban brindaba con champán, riendo y celebrando en la mesa que construyó su padre, mientras yo bebía agua del grifo en una copa desportillada. Pero el silencio tiene un límite, su señoría, y mi límite llegó a la hora de los discursos. Era tradición que yo subiera al escenario para agradecer a los empleados. Lo he hecho durante 30 años. Así que, cuando llegó el momento, me levanté. Caminé entre las mesas. La gente me miraba con sorpresa, algunos con lástima. Subí los escalones del escenario con dificultad.
Mis rodillas dolían, pero mi determinación era más fuerte. Tomé el micrófono. Iba a decir gracias, solo eso. Pero no pude pronunciar ni una palabra. Lucía apareció de la nada, como una exhalación. Me arrancó el micrófono de la mano con tanta violencia que el sonido agudo del feedback hizo que todos se taparan los oídos. Ella se rió por el micrófono, una risa nerviosa y falsa. Le dijo a 500 personas que su querida suegra estaba teniendo un episodio senil. Dijo que yo ya no sabía dónde estaba ni qué año era. Dijo que la demencia era algo muy triste. Y entonces sucedió el accidente, o lo que ella llamó accidente. Lucía giró bruscamente y su copa de vino tinto, llena hasta el borde, voló hacia mí. El líquido oscuro me golpeó en el pecho. Sentí el frío empapar mi piel y vi cómo la mancha roja se extendía por mi vestido azul como una herida abierta, arruinando lo único valioso que me quedaba de Roberto. Me quedé paralizada, goteando vino frente a la élite de la ciudad. Busqué a mi hijo con la mirada. Busqué a Esteban, esperando que viniera corriendo, que me cubriera con su saco, que me defendiera. Esteban se acercó. Sí, pero no me miró a los ojos. Miró la alfombra manchada. Miró a los socios que murmuraban. «Mamá, por favor», me dijo, entre dientes, con una voz llena de vergüenza y asco. «Estás haciendo un espectáculo. Estás arruinando la noche». Hizo una señal con la mano. 2 guardias de seguridad subieron al escenario. Mi propio hijo, el niño al que yo le enseñé a caminar, le ordenó a 2 extraños que me sacaran de mi propia empresa como si fuera una borracha que se coló en la fiesta. Me empujaron. Tropecé, caí de rodillas en el escenario. Y lo último que vi, antes de que me arrastraran hacia la salida de servicio, fue a Lucía, limpiándose una gota de vino de la mano con una servilleta, sonriendo triunfante. La sala del tribunal estaba tan quieta que se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Esteban tenía la cabeza agachada, mirando la mesa, incapaz de levantar la vista. «Pero las historias son solo palabras si no hay pruebas», dije, rompiendo el silencio. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. Afortunadamente, el jefe de seguridad del Hotel Imperial es el hijo de mi antigua cocinera. Un buen muchacho que no olvida quién le pagó la universidad. Le entregué la memoria al alguacil. «Prueba B, su señoría. El video de seguridad de esa noche, sin ediciones». El video comenzó a reproducirse en la pantalla grande. La imagen era clara. Se vio el momento exacto en que Lucía me arrebató el micrófono. Se vio claramente que el movimiento de su copa no fue un accidente, sino un lanzamiento deliberado. Y se vio, con una claridad dolorosa, a Esteban haciendo el gesto para que me sacaran, y luego dándome la espalda mientras yo caía al suelo. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Vi al juez apretar la mandíbula. Vi a los periodistas negar con la cabeza. La máscara de la familia perfecta se había roto. Ya no eran los empresarios exitosos lidiando con una madre difícil. Eran monstruos. Lucía intentó mantener la compostura, pero su labio inferior temblaba. Esteban parecía querer desaparecer bajo la tierra. «Ese video», dije suavemente, «no prueba el fraude financiero, su señoría, pero prueba algo más importante. Prueba de lo que son capaces estas personas por mantener las apariencias. Si le hicieron esto a su madre frente a 500 testigos, imagínese lo que le hicieron a su padre moribundo cuando nadie estaba mirando. Si han llegado hasta aquí, por favor ayúdenme comentando el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor motivación para contar la parte final. Su señoría, habiendo establecido el carácter moral de los demandantes, es hora de pasar a los hechos legales. Y para eso, necesito interrogar al hombre que dio fe pública de esta farsa. Llamo al estrado al licenciado Rodrigo Valenzuela». Rodrigo se levantó de la primera fila. Caminaba despacio, arrastrando los pies como si llevara pesas en los tobillos. Ya no tenía esa postura arrogante que mostró en su oficina hace 3 meses. Su traje gris parecía quedarle grande y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Se sentó en la silla de los testigos y evitó mirarme a toda costa. Me acerqué a él. No me quedé detrás de mi mesa. Caminé hasta quedar a solo 1 metro de distancia, invadiendo su espacio personal. Quería que oliera mi perfume, el mismo que usaba en esas comidas de domingo, donde él se sentaba a reír y beber con nosotros. «Buenos días, notario», dije con una cortesía helada. «Oh, debería decir compadre». Rodrigo se aclaró la garganta nerviosamente.
Buenos días, señora Elvira. Dime una cosa, Rodrigo, y quiero que le hables al jurado, no a mí. Cuando Roberto firmó ese supuesto testamento, te miró a los ojos, ¿te reconoció? ¿Te llamó por tu nombre? Rodrigo dudó. Sus ojos bailaron de un lado a otro. Bueno, estaba muy enfermo, Elvira. Tú lo sabes. Estaba débil. Pero sí. Él asintió. Él sabía quién era yo. Yo le leí el documento, y él estuvo de acuerdo. ¿Le leíste el documento? Repetí, saboreando cada palabra. Le leíste las 20 páginas de jerga legal compleja a un hombre que estaba conectado a un respirador, y él entendió cada cláusula sobre la transferencia de acciones y la liquidación de bienes inmuebles. Sí, mintió Rodrigo. Su voz tembló un poco. Estaba lúcido, cansado, pero lúcido. Me giré hacia el juez. Su señoría, el testigo afirma bajo juramento que mi esposo estaba lúcido y consciente a las 4 de la tarde del 12 de mayo. Sin embargo, la ciencia dice algo muy diferente. Regresé a mi mesa y tomé una carpeta azul. Era el expediente médico que Rosa, mi fiel ama de llaves, consiguió gracias a que su sobrina trabaja en el archivo del hospital. Prueba C, anuncié. El registro de medicación del paciente Roberto Montoya. Abrí la carpeta y leí en voz alta. A las 3:30 de la tarde, 30 minutos antes de la supuesta firma, el doctor de guardia administró una dosis de morfina de 10 miligramos por vía intravenosa, combinada con midazolam, un sedante potente utilizado para inducir amnesia y relajación profunda antes de procedimientos dolorosos. Cerré la carpeta de golpe. El sonido seco resonó en la sala. Rodrigo, miré al notario, que ahora estaba empapado en sudor. ¿Sabes lo que hace esa combinación de drogas en un hombre de 70 años con insuficiencia renal? Lo convierte en un vegetal. Le apaga el cerebro. Mi esposo no podía saber quién eras tú. Mi esposo no podía saber qué día era. Mi esposo, a esa hora, ni siquiera podía sostener un bolígrafo. Rodrigo sacó un pañuelo y se secó la frente frenéticamente. Bueno, tal vez la hora en el registro médico está mal, o tal vez él tenía mucha tolerancia al dolor. Yo vi cómo agarraba la pluma, Elvira. Yo lo vi firmar. ¿Lo viste firmar? Pregunté, inclinándome hacia él. ¿Estás seguro de que fue él quien movió la mano? Objeción. Gritó el abogado Peralta, desesperado. La testigo está especulando y acosando al notario. No estoy especulando, dije con calma. Estoy describiendo una fotografía. Saqué la última hoja de mi cuaderno. Era una ampliación de una foto digital granulada, tomada con un teléfono celular barato. Rosa no solo visitaba a Roberto para llevarle ropa limpia, ella se hizo amiga de las enfermeras. Y una de esas enfermeras, una mujer piadosa que vio algo que no le gustó, tomó esta foto a través del cristal de la puerta de terapia intensiva porque le pareció que lo que estaba ocurriendo ahí dentro no era correcto. Puse la foto en el proyector. La imagen apareció gigante en la pared blanca. Era borrosa, sí, pero los detalles importantes eran inconfundibles. Se veía la cama de hospital. Se veía a mi esposo, con los ojos cerrados, entubado, inerte, y se veía una mano de mujer, con uñas largas y pintadas de rojo sangre, agarrando la muñeca flácida y moreteada de Roberto. La mano de mujer estaba forzando el dedo pulgar de mi esposo sobre una almohadilla de tinta y luego sobre el papel. Pero lo que hizo que la sala entera contuviera la respiración no fue la acción en sí. Fue el destello. En el dedo anular de esa mano femenina brillaba un anillo enorme y vulgar, un anillo de diamantes en forma de flor que todos en esta sala habían visto antes. Me giré lentamente hacia la mesa de la defensa. Lucía estaba blanca como el papel, su mano izquierda, la misma mano de la foto, estaba aferrada al brazo de Esteban. Sus uñas se clavaban tan fuerte en la tela del traje de mi hijo que pude ver cómo él hacía una mueca de dolor, pero estaba demasiado paralizado para moverse. «¿Ese es tu anillo, verdad, Lucía?», pregunté suavemente. «Ese anillo que compraste el mes pasado con la tarjeta de crédito de la empresa. El mismo anillo que llevas puesto ahora mismo». Lucía escondió la mano bajo la mesa rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. «Rodrigo». Volví a mirar al notario. «Estabas ahí. Viste cómo ella tomaba la mano de un hombre inconsciente y lo obligaba a poner su huella digital. Y no hiciste nada. Por un porcentaje de la herencia, vendiste a tu amigo, vendiste tu licencia y vendiste tu alma». Rodrigo se derrumbó.
Literalmente se hundió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Yo tenía deudas, susurró Rodrigo, su voz apenas audible. Elvira, perdóname. Ellos me dijeron que era lo que Roberto quería. Me dijeron que solo le estaban ayudando porque estaba muy débil. Yo necesitaba el dinero. Lucía prometió pagarme el 10%. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. El juez golpeaba su mazo una y otra vez, gritando orden, pero nadie le hacía caso. Esteban intentó soltarse del agarre de Lucía, mirando a su esposa con horror, como si acabara de descubrir que estaba durmiendo con un monstruo. Y Lucía, la mujer que se reía de mí hace una hora, ahora miraba a su alrededor con los ojos desorbitados de una rata atrapada en una esquina, buscando una salida que ya no existía. La máscara se había caído por completo, y debajo no había astucia empresarial, solo había delitos, traición y una cobardía infinita. Su señoría, hemos visto el cómo y el cuándo. Hemos visto la falsificación, la crueldad y la manipulación médica. Pero cualquier crimen necesita un motivo. La gente suele preguntar por qué tanta prisa. ¿Por qué no esperar a que el cuerpo de mi esposo se enfriara antes de saquear sus cuentas? ¿Por qué falsificar un testamento con tanta desesperación y riesgo? La respuesta es vulgarmente simple: miedo. Caminé hacia mi hijo. Esteban estaba encogido en su silla, con la cara entre las manos, incapaz de mirar a nadie. Esteban, dije suavemente, levanta la cabeza. Él no se movió. Su señoría, mi hijo siempre quiso aparentar ser un magnate, coches de lujo, viajes a Europa, relojes suizos, pero la realidad es que Esteban tiene un agujero en el bolsillo del tamaño de su ego. Saqué un legajo de documentos financieros engrapados. Eran auditorías forenses que don Manuel había preparado con una precisión letal. Aquí están los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas y personales. Esteban debe más de 8 millones de pesos. No son deudas de negocios, su señoría, son deudas de juego online y de inversiones en criptomonedas que se desplomaron hace 6 meses. Mi hijo estaba en la ruina antes de que mi esposo enfermara. Los acreedores no estaban llamando a la puerta para embargar los muebles. Estaban llamando para romperle las piernas. Esteban sollozó. Fue un sonido patético, de niño regañado. Necesitaban la herencia ya. Necesitaban liquidez inmediata para tapar el agujero antes de que los prestamistas perdieran la paciencia. Por eso no podían esperar. Por eso tuvieron que acelerar la muerte de mi esposo y falsificar su voluntad. Pero, continué, y aquí mi voz cambió. Dejó de ser la voz de una fiscal y se convirtió en la voz de una madre que ve algo que su hijo es demasiado estúpido para ver. Esteban, hijo mío, tú robaste para pagar tus deudas. Tú traicionaste a tu padre y a mí para salvar tu pellejo. Pero hay algo que no sabes. En este juego de ladrones, tú no eres el jugador principal. Eres la víctima. Me giré hacia Lucía. Ella estaba tensa, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared. Su señoría, presento la prueba de... Puse unos documentos bancarios en el proyector. Eran transferencias electrónicas. Esteban, quiero que mires esto. Mira las fechas. Señalé una columna con mi dedo. Cada vez que tú sacabas dinero de la empresa para pagar tus deudas, alguien más estaba sacando dinero también, pero no para pagar a los prestamistas. El 25 de mayo, 200,000 pesos transferidos a una cuenta en las Islas Caimán. El 30 de junio, $500,000 de pesos. El 15 de julio, otros 300,000. En total, casi el 30% de todo lo que robaron de la herencia de tu padre ha desaparecido de las cuentas conjuntas. Esteban levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué es eso?, preguntó con voz ronca. ¿Qué cuenta es esa? Es una cuenta a nombre de una sociedad anónima, respondí. Pero si rastreas la titularidad real, como yo lo hice, llegas a un nombre muy familiar. Cambié la diapositiva. Apareció un nombre en letras grandes. María González. ¿Te suena el nombre, Esteban? Es tu suegra, la madre de Lucía. La sala quedó en silencio absoluto. Esteban se giró lentamente hacia su esposa. Lucía no lo miró. Seguía mirando la pared, pero una vena en su cuello palpitaba furiosamente. «Lucía», susurró Esteban. «¿Qué significa esto?
¿Por qué le mandaste dinero a tu mamá? No hubo respuesta. Te lo voy a decir yo, dije, sintiendo una mezcla de triunfo y una tristeza infinita por la ingenuidad de mi hijo. Lucía no estaba pagando deudas, Esteban. Lucía estaba armando su paracaídas. Saqué un último documento. Era un borrador de demanda de divorcio, redactado por el mismo bufete que nos estaba atacando hoy, pero fechado para presentarse la próxima semana. Ella iba a dejarte, hijo. En cuanto la hacienda estuviera a su nombre y el dinero estuviera seguro en el extranjero, ella te iba a dejar con las deudas, con la culpa y con la cárcel. Tú eras solo el medio para conseguir el dinero. Ella nunca te quiso. Ella solo quería la vida que tú no podías pagarle. Esteban se puso de pie. La silla cayó hacia atrás, pero nadie se movió para levantarla. Miraba a su esposa como si fuera una desconocida. Su cara pasó del miedo a la incomprensión y finalmente a la ira pura. ¿Es verdad?, gritó Esteban, su voz rompiéndose. ¿Me ibas a dejar? ¿Después de lo que hice por ti? ¿Después de lo que le hicimos a papá? Lucía finalmente se movió, se levantó de golpe, enfrentándolo. Ya no había rastro de la mujer elegante y controlada. Su rostro estaba contorsionado por la rabia. Sí, gritó ella, y su voz chillona resonó en las paredes de caoba. Por supuesto que te iba a dejar. Mírate, Esteban. Eres un perdedor, un inútil, que se gastó todo nuestro futuro en monedas virtuales que no valen nada. Lucía, cállate, siseó el abogado Peralta, tratando de agarrarla del brazo, pero ella lo empujó. No me toques, gritó Lucía, fuera de sí. Se volvió hacia Esteban, escupiéndole las palabras. Yo me gané ese dinero. Yo tuve que aguantar a tu madre con sus historias aburridas. Tuve que aguantar tus lloriqueos cada noche porque tenías miedo. Yo fui la que tuvo el estómago para hacer lo que había que hacer. Ese dinero es mío. Es mi compensación por haber desperdiciado 5 años de mi vida con un fracasado como tú. La confesión colgó en el aire. Clara, inequívoca, brutal. Esteban retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Se dejó caer en la silla del abogado, derrotado, destruido, solo. La alianza de los lobos se había roto. Se habían devorado entre ellos ante la primera señal de peligro. Yo me quedé ahí, observando la escena. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido placer al verlos destruirse. Pero solo sentí un vacío enorme. Mi hijo había vendido su alma al diablo, y el diablo ni siquiera le había pagado lo prometido. Su señoría, dije en voz baja, rompiendo la tensión. Creo que la defensa acaba de admitir la malversación de fondos y la premeditación. No tengo más preguntas para estos testigos. Ellos ya se han contestado todos solos. Su señoría, el espectáculo que acabamos de presenciar es vergonzoso. Hemos visto gritos, acusaciones y la destrucción de un matrimonio basado en la codicia. Pero en medio de todo este ruido falta una voz, la voz más importante de todas. Falta la voz del hombre cuyo legado están despedazando como buitres peleando por un trozo de carne. La sala todavía estaba zumbando con los ecos de los gritos de Lucía, pero cuando levanté la pequeña grabadora negra en alto, el silencio cayó como un manto pesado. Les he mostrado documentos, registros médicos y videos de seguridad. Pero la verdad desnuda y dolorosa, no está en los papeles. La verdad está aquí, en este pequeño aparato de plástico que mi esposo usaba para anotar las reparaciones de las cercas o la lista del forraje. Caminé hacia el micrófono del estrado. Mis manos ya no temblaban. Sentía una calma extraña, una paz fría que me decía que Roberto estaba conmigo, de pie a mi lado, poniendo su mano callosa sobre mi hombro para darme fuerza. Su señoría, solicito permiso para reproducir la última entrada de esta grabadora. Fue grabada la madrugada del 12 de mayo. Horas antes de que lo sedaran, horas antes de que le robaran su voluntad. El juez asintió lentamente. Su rostro estaba serio, cansado de tanta vileza. Adelante, señora Montoya, que hable el difunto. Coloqué la grabadora frente al micrófono del juzgado. El pequeño altavoz negro parecía una boca abierta, lista para gritar. Presioné el botón de reproducción. Primero. Solo hubo estática, un ruido blanco y rasposo que llenó la sala, similar al sonido del viento golpeando las ventanas de nuestra hacienda en una noche de tormenta. Luego, una respiración difícil, húmeda, el sonido de unos pulmones que se están llenando de líquido y de vida que se escapa. Y entonces, su voz. Elvira.
El sonido de su voz me golpeó físicamente. Cerré los ojos y por un momento ya no estaba en el tribunal. Estaba sentada a su lado en la cama, sosteniendo su mano. Elvira, mi vida, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Significa que perdí. Perdóname, vieja. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte hasta el final. La voz de Roberto se quebró en la grabación. Se escuchó el sonido de él, tragando saliva con dificultad. Están ahí afuera, en el pasillo. Lucía y ese abogado, Rodrigo. Son como cuervos, Elvira. No me dejan dormir. Entran cada hora. Me dicen que firme. Me dicen que ya no sirvo. Pero eso no es lo peor. Hubo una pausa larga en la cinta. Solo se escuchaba el pitido rítmico del monitor cardíaco de fondo. Ayer, Lucía se acercó a mi cama. Se inclinó para que nadie más la oyera, ni siquiera las enfermeras. Me dijo que si no firmaba el traspaso de las acciones y la hacienda a nombre de Esteban antes del amanecer, ella se llevaría a los niños. Me dijo que se llevaría a mis nietos lejos, a otro país, y que tú nunca volverías a ver sus caritas. Me dijo que moriría sabiendo que dejé a mi esposa sola y sin familia. Un grito ahogado escapó de la garganta de alguien en la galería pública. El juez se quitó las gafas lentamente, como si lo que estuviera escuchando fuera demasiado doloroso para verlo con claridad. Miró a Lucía. Ella estaba paralizada, con la boca abierta, incapaz de respirar. Ella es mala, Elvira, tiene hielo en el corazón. Pero lo que más me duele no es ella. Lo que me mata en vida es mi hijo. En la grabación, la voz de Roberto se volvió un susurro desesperado, lleno de lágrimas. Esteban, hijo mío, sé que vas a escuchar esto algún día. Te vi, mijo. Te vi parado en la puerta mientras ella me amenazaba. Te vi bajar la cabeza. Te vi mirar tus zapatos mientras tu mujer chantajeaba a tu padre moribundo. ¿En qué te convertiste, Esteban? ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo para convertirte en su sombra? Eres débil. Siempre fuiste un muchacho bueno, pero eres débil. Y un hombre débil no puede cuidar de esta familia. Un hombre débil no puede cuidar de la tierra. Se escuchó un sollozo profundo en la grabación, un sonido gutural de un hombre que se rompe por dentro. Por eso, hago esta grabación. Yo, Roberto Montoya, en mis últimos momentos de lucidez, declaro que cualquier papel que me obliguen a firmar después de esto es mentira, es basura. Mi voluntad es una sola. Todo es para Elvira, la casa, la tierra, la empresa, todo. Porque ella es la única que tiene la fuerza para salvarnos. Ella es la única que tiene dignidad. Elvira, no dejes que te pisen. Pelea, mi amor. Pelea como la leona que eres. Te amo. Siempre te. La grabación terminó con un clic seco. El silencio que siguió fue absoluto. No fue el silencio de la tensión, fue el silencio del duelo. Fue un silencio sagrado, como si la presencia de Roberto hubiera llenado cada centímetro cúbico de aire en esa habitación fría y estéril. Nadie se movió. Nadie respiró. Incluso el taquígrafo había dejado de escribir, con las manos suspendidas sobre el teclado, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, el sonido de algo rompiéndose. Esteban. Mi hijo se deslizó de su silla. No fue un movimiento teatral. Fue como si sus huesos se hubieran convertido en agua. Cayó de rodillas al suelo duro y frío del tribunal. Se llevó las manos a la cara y soltó un aullido. ¡Papá! El grito fue desgarrador. Fue el grito de un niño pequeño que se da cuenta de que está solo en la oscuridad. Fue el grito de la culpa que finalmente rompe el dique de la negación. Papá, perdóname. Soy un cobarde. Soy un cobarde. Esteban golpeaba el suelo con los puños, llorando sin consuelo, mocos y lágrimas mezclándose en su rostro, arruinando su traje caro, arruinando su imagen, arruinando todo lo que creía ser. Se arrastraba por el suelo, no hacia su esposa, sino hacia la grabadora, como si quisiera tocar la voz de su padre una última vez. Yo me quedé de pie, inmóvil. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, calientes y saladas, pero no me las sequé. Dejé que corrieran. Mantuve la espalda recta. Mantuve la cabeza alta. Sentí un dolor inmenso al ver a mi hijo destruido en el suelo. Pero no me moví para consolarlo. Ese era su dolor. Él se lo había ganado. Él tenía que sentirlo hasta la última gota para poder ser humano otra vez. Miré hacia el estrado. El juez estaba limpiando sus lentes con un pañuelo blanco. Sus ojos estaban rojos.
Se tomó un momento para recomponerse, respirando profundamente antes de volver a ponerse las gafas. Luego, su mirada se dirigió a la mesa de la defensa. No miró a Esteban, que seguía sollozando en el suelo. Miró a Lucía. Lucía no estaba llorando. No había ni una sola lágrima en sus ojos perfectos. Estaba temblando, un temblor incontrolable que hacía castañetear sus dientes. Sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus uñas postizas parecían a punto de romperse. Pero no temblaba de remordimiento, no temblaba de pena por la muerte de su suegro, ni por el dolor de su esposo. Temblaba de miedo. Miró al juez y vio lo que venía. Vio los barrotes. Vio el final de sus fiestas, de sus viajes, de su estatus. Vio el abismo abriéndose bajo sus pies de diseñador. Y por primera vez en su vida miserable, Lucía tuvo miedo de verdad. El juez la miró con un desprecio tan absoluto que era casi palpable. No dijo nada todavía, pero su mirada lo decía todo. Ya no veía a una viuda afligida o a una empresaria. Veía a una criminal. Yo respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la verdad. Miré la pequeña grabadora negra. Ya puedes descansar, Roberto, pensé. Ya me escucharon. Me giré hacia el juez, ignorando al abogado Peralta que estaba recogiendo sus papeles frenéticamente, tratando de distanciarse físicamente de sus clientes. Su señoría, dije, mi voz suave pero resonando con la fuerza de 1000 tormentas. Mi esposo ha hablado. No tengo nada más que agregar. La defensa descansa. Y en ese momento supe que había terminado. No solo había ganado el caso, había recuperado mi nombre, había recuperado mi historia, y aunque había perdido a un hijo en el camino, había salvado lo que quedaba de su alma al obligarlo a enfrentar la verdad. El juez Martínez no necesitó retirarse a deliberar. Tenía la verdad grabada en la cinta de audio y la evidencia documental esparcida sobre su estrado como un mapa de la avaricia humana. Se puso de pie, y su figura pareció crecer hasta llenar toda la sala. Se ajustó la toga negra con un movimiento brusco, definitivo. En virtud de la evidencia presentada, comenzó el juez, su voz resonando con una autoridad que hizo vibrar los cristales. Este tribunal declara nulo e inválido el testamento con fecha del 12 de mayo por vicios de consentimiento, coacción y fraude procesal. Se restituye la plena validez del testamento anterior, nombrando a la señora Elvira Montoya como albacea única y heredera universal de todos los bienes, acciones y propiedades del finado Roberto Montoya. Esteban cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe físico, pero el juez no había terminado. Asimismo, continuó el juez, mirando fijamente a la mesa de la defensa. Dada la naturaleza criminal de los hechos revelados, desde la falsificación de documentos hasta el abuso de un adulto mayor vulnerable, este tribunal compulsa copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía General del Estado, para la inmediata persecución de los delitos penales correspondientes. Esa fue la señal. Las puertas traseras de la sala se abrieron de par en par. No eran alguaciles de la corte. Eran 4 oficiales de la policía ministerial, acompañados por un agente del Ministerio Público especializado en delitos financieros. Yo los había contactado hace 3 días, cuando don Manuel me entregó las pruebas del lavado de dinero. Les dije que esperaran. Les dije que hoy tendrían el espectáculo completo. Los oficiales caminaron por el pasillo central. El sonido de sus botas sobre la madera era el único ruido en la habitación. Se dirigieron directamente hacia Rodrigo, el notario. Licenciado Rodrigo Valenzuela, dijo el agente al mando. Queda detenido por fraude, falsificación de documentos públicos y asociación delictuosa. Rodrigo ni siquiera protestó. Estaba pálido, derrotado. Extendió las manos temblorosas y dejó que le colocaran las esposas metálicas. Lloraba en silencio, sabiendo que su carrera, su reputación y su libertad habían terminado por un 10% que nunca cobró. Luego, los oficiales se giraron hacia Lucía. Ella retrocedió, tropezando con su propia silla. ¡No!, gritó Lucía, su voz aguda y desesperada. «Ustedes no saben quién soy, no pueden tocarme. Es un error, señora Lucía Méndez. Tiene una orden de aprehensión por fraude, malversación de fondos corporativos y tentativa de evasión fiscal. Tiene derecho a guardar silencio». Un oficial la tomó del brazo. Lucía reaccionó como un animal salvaje. Se sacudió violentamente, arañando el aire.
perdiendo toda la compostura elegante que tanto presumía. «Suéltame», aulló ella, con la cara desfigurada por la ira. «No me toquen con sus manos sucias. Esteban, haz algo, imbécil, diles que se detengan». Pero Esteban no se movió, estaba paralizado, viendo cómo se llevaban a su esposa. Lucía, al ver que nadie la ayudaba, lanzó su veneno final. Mientras la arrastraban hacia la salida, se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un odio puro y destilado. «¡Maldita vieja!», gritó, escupiendo las palabras. «Ojalá te mueras sola en esa casa grande. Nadie te quiere. Te vas a pudrir con tu dinero». Las puertas se cerraron tras ella, cortando sus insultos. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio limpio. El aire se sentía más ligero, como después de una tormenta que se lleva a la basura de las calles. El juez golpeó el mazo una última vez. Se levanta la sesión. La gente comenzó a salir, murmurando, lanzándome miradas de respeto y temor. Yo recogí mis documentos despacio, guardé la grabadora de Roberto en mi bolso con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Me sentía ligera, me sentía en paz. Caminé hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, sentí una mano en mi manga. Era un toque suave, tímido, casi infantil. Me detuve y bajé la vista. Era Esteban. Mi hijo no había sido arrestado todavía, aunque sabía que las investigaciones sobre sus deudas llegarían pronto. Pero en ese momento, parecía que ya estaba en prisión. Había perdido su casa, su coche, su esposa y su futuro en cuestión de una hora. Estaba despeinado, con la corbata chueca y los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá», susurró. Su voz temblaba. Me miró con esos ojos grandes y oscuros que solían derretirme el corazón cuando era un niño y rompía un plato. Intentó sonreír, una mueca patética y suplicante. «Mamá, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Ella me manipuló. Tú sabes cómo es Lucía. Ella me obligó». Apretó mi brazo un poco más fuerte, buscando el calor que siempre le había dado. «Por favor, mamá, ayúdame. No tengo a dónde ir. Me van a quitar todo. Soy tu hijo, soy tu Esteban. No me dejes solo». Miré su mano aferrada a mi manga, miré sus dedos, los mismos dedos que habían aplaudido cuando su esposa me humilló. Recordé el sonido de esos aplausos, recordé cómo me dio la espalda en la fiesta, recordé cómo dejó que me echaran a la calle. Lentamente, con una calma glacial, levanté mi mano y tomé la suya. Esteban suspiró aliviado, pensando que había ganado, pensando que el amor de madre era un cheque en blanco que podía cobrar infinitamente sin importar el daño causado. Pero entonces despegué sus dedos de mi ropa, uno por uno, con firmeza, sin violencia, pero sin duda. Solté su mano y la dejé caer a su costado. Él me miró, confundido, con el pánico empezando a subir por su garganta de nuevo. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó, con la voz rota. Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. Me enderecé, alisando mi vestido, recuperando mi espacio, mi cuerpo y mi vida. «La madre que conocías murió. Esteban», dije. Mi voz no era triste. Era un hecho, tan innegable como la gravedad. Ella murió esa mañana en este mismo tribunal. Murió en el instante exacto en que tú aplaudiste mientras tu esposa se burlaba de mi pobreza. Tú la mataste con esos aplausos, hijo mío. Y los muertos no reviven». Esteban abrió la boca para protestar, pero levanté una mano para detenerlo. «No busques a tu madre aquí. Ella ya no existe. La persona que tienes enfrente es la señora Montoya. Soy la dueña de la hacienda. Soy la presidenta de la empresa. Y tú eres un extraño que acaba de perder su empleo». Me di la vuelta. Escuché a Esteban sollozar mi nombre a mis espaldas, un sonido lastimero que alguna vez me hubiera hecho correr a abrazarlo. Pero mis pies siguieron caminando. Salí de la sala del tribunal hacia el pasillo iluminado por el sol de la tarde. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo sentí la inmensa y poderosa libertad de quien ha sobrevivido al fuego y ha salido del otro lado, no como ceniza, sino como acero. Ha pasado un año desde aquel día en el tribunal. Las estaciones han cambiado, las hojas de los árboles en la hacienda se han puesto doradas y han vuelto a caer, cubriendo la tierra con un manto crujiente. La gente del pueblo pensó que yo, Elvira Montoya,
Me convertiría en una de esas viudas ricas y excéntricas que se encierran en su mansión a contar monedas de oro. Pensaron que usaría la fortuna recuperada para comprar joyas o viajar a Europa, tal como lo hubiera hecho Lucía. Pero se equivocaron. El dinero, cuando está manchado por la traición, necesita ser limpiado. Y no hay mejor jabón que el trabajo honesto. No me quedé con la empresa para mí sola. Convertí la Hacienda La Esperanza en lo que Roberto siempre soñó y nunca se atrevió a hacer. Ahora es una cooperativa. Los campesinos que han trabajado esta tierra con sus manos callosas durante décadas ya no son empleados. Son socios. Tienen acciones. Tienen voz. Sus hijos ahora tienen becas escolares pagadas por el fondo que lleva el nombre de mi esposo. Lucía, desde su celda en el reclusorio femenil, donde espera su sentencia definitiva, seguramente se retuerce de rabia al saber que sus amados beneficios corporativos ahora pagan los uniformes de los hijos de los jornaleros. Esa es mi pequeña justicia poética. Hoy es un día especial. Es el día en que vengo a visitar a Roberto. Caminé por el sendero de grava del cementerio municipal. No traje el chofer. Conduje mi vieja camioneta, esa misma Ford del 98 que ellos querían dejarme como limosna. Ahora la conduzco con orgullo porque me recuerda quién soy. Me recuerda que no necesito un coche de lujo para avanzar en la vida. Llegué a su tumba. Estaba limpia, bañada por la luz suave de la tarde. Me arrodillé en el pasto, sin importarme si se ensuciaba mi pantalón. «Hola, viejo», susurré. «Todo está en orden. La cosecha de maíz fue buena este año. Los muchachos de la cooperativa dicen que el sistema de riego nuevo que instalamos es una maravilla. Ya nadie tiene hambre en tus tierras, Roberto. Tu nombre está limpio». Coloqué un ramo fresco de flores de cempasúchil sobre la piedra fría. El color naranja brillante contrastaba con el gris del granito, vibrante y lleno de vida. Me quedé allí un momento, disfrutando del silencio. Ya no sentía el peso en el pecho que tuve durante meses. La soledad ya no me asustaba. Al contrario, la soledad se había convertido en mi compañera, en un espacio tranquilo donde podía respirar sin miedo a ser juzgada o manipulada. Entonces, lo vi. Estaba lejos, cerca de la entrada del cementerio, parado bajo la sombra de un viejo encino. No se acercó. Sabía que no tenía derecho a interrumpir este momento. Era Esteban. Pero no era el Esteban de trajes italianos y relojes suizos. Llevaba un uniforme de trabajo azul, desgastado en los codos y las rodillas. Tenía la piel quemada por el sol y las manos sucias de grasa y tierra. Me habían dicho que consiguió trabajo como cargador en la central de abastos, cargando cajas de fruta desde la madrugada hasta el mediodía. Se veía más delgado. Se veía más viejo. Las canas habían empezado a aparecer en sus sienes, y esa arrogancia juvenil que siempre tuvo en la mirada había desaparecido por completo. Nuestras miradas se cruzaron a la distancia. Por un segundo, mi instinto de madre quiso saltar. Quise correr hacia él, preguntarle si había comido, si tenía frío, si necesitaba dinero. Sentí ese tirón en el útero, ese cordón umbilical invisible que nunca se corta del todo. Pero me quedé quieta. Vi algo en sus ojos que me detuvo. No era lástima lo que él pedía. Era respeto. Por primera vez en su vida, Esteban estaba pagando sus propias cuentas. Por primera vez, estaba sudando para ganar su pan. No había esposa que lo manipulara. No había madre que lo rescatara. No había herencia que lo salvara. Solo estaba él y sus consecuencias. Él asintió levemente con la cabeza. Un saludo corto, humilde, y luego se dio la vuelta y siguió su camino, arrastrando los pies cansados hacia la parada del autobús. No lo llamé. Dejarlo ir fue el acto de amor más difícil y más puro que he hecho en mi vida, porque a veces, amar a un hijo significa dejar que se rompa, para que pueda volver a armarse, esta vez con piezas verdaderas. Me levanté del pasto. Me sacudí la tierra de las rodillas. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de colores violeta y rojo. Mucha gente me pregunta si me siento sola. Me preguntan si valió la pena destruir a mi familia para salvar mi dignidad. Y yo les respondo siempre lo mismo. No destruí nada que no estuviera ya podrido. Solo quité los escombros para que pudiera crecer algo nuevo. Si están escuchando mi historia, quiero que se lleven algo con ustedes. No es sobre herencias, ni sobre juicios, ni sobre dinero. Es sobre los límites. Nos enseñan que el amor de una madre debe ser incondicional, ciego y eterno. Y es verdad,
el amor es eterno. Pero la tolerancia no. La tolerancia tiene un límite, y ese límite se llama dignidad. Nunca permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, los haga sentir pequeños. Nunca permitan que los traten como un mueble viejo en la casa que ustedes mismos construyeron. Y sobre todo, nunca subestimen el poder de una mujer que ha guardado silencio durante demasiado tiempo. Porque el silencio no siempre es sumisión. A veces, el silencio es simplemente el sonido de alguien que está cargando su arma. El sol se ocultó finalmente, dejando paso a las primeras estrellas. Respiré hondo el aire fresco de la noche. Soy Elvira Montoya. Tengo 65 años. Estoy sola, y nunca me he sentido más libre. Gracias por escuchar mi verdad. Que Dios los bendiga, y que nunca olviden que la justicia tarda, pero cuando llega, llega para quedarse. ¿Y ustedes qué opinan de la decisión final de doña Elvira? ¿Creen que fue demasiado dura al dejar ir a Esteban, o hubieran hecho exactamente lo mismo si estuvieran en sus zapatos? Déjenme sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué sintieron con este final. Si esta historia les llegó al corazón o les hizo pensar en su propia familia, por favor regálennos un me gusta. Compartan el video con sus seres queridos y suscríbanse al canal para que no se pierdan el próximo drama. Nos escuchamos en la siguiente historia. Somos Historias del Suspiro. Usamos las palabras para caminar junto a ustedes a través de los años, buscando siempre esa paz y esa fuerza que el alma necesita. Hasta la próxima.